Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto. Gracias, Lu, por tus palabras. Tengo un privilegio muy grande. Para mí es muy grato contar aquí con la presencia de la doctora María Fernanda Gale, que es una persona que admiro mucho y de la cual también he aprendido muchas nuevas lecturas acerca de la iconografía en la cultura tolita. Gracias, Mafer, por estar en este recorrido y gracias a todas las personas que se han conectado y que están aquí interesadas en conocer otras lecturas que la arqueología nos puede brindar. Voy a empezar pues con una pequeña pregunta para ustedes, pues, y me gustaría saber algún nombre de una cultura con la que ustedes se identifiquen o la que ustedes admiran. Pueden abrir igual sus micrófonos cuando ustedes gusten, para que también sea un diálogo participativo donde podamos todos formar una conversación interactiva. Entonces yo empezaré diciendo que desde estas nuevas lecturas que nos ha propuesto María Fernanda en sus trabajos de investigación en la arqueología, a mí me ha sorprendido mucho hablar sobre la cultura tolita. Entonces, para mí es una cultura que me ha llamado mucho el interés sobre las representaciones nuevas que se pueden dar. No sé, alguien más, si quisiera abrir su micrófono y decir cuál es la cultura a la que admira o la que le llama la atención por sus trabajos, sea en cerámica o en metales. ¿No? Bueno, entonces empecemos, ¿no? Voy a empezar a compartirles la pantalla. Este recorrido es un recorrido virtual y que nos va un poco a acercar al museo. Claro, ahora no nos podemos ver físicamente, pero por lo menos tenemos esta herramienta que nos brinda la posibilidad de acercarnos a los contenidos que se generan en este espacio. Este sería pues la entrada principal al museo. Pasaríamos la recepción, el resto de salas del núcleo histórico y nos vamos a centrar justamente en algunas representaciones donde hablamos sobre la representación de la mujer en la sociedad tolita. ¿Alguien ha escuchado antes sobre la cultura tolita o tiene información acerca de esa cultura? Igual pueden abrir sus micrófonos, no hay ningún inconveniente. Para poder situarnos y empezar a hablar de la sociedad tolita, les he traído justo la parte donde hablamos sobre el poder político y la organización social. Entonces, comenzaré con unos antecedentes muy breves de la sociedad tolita. Este es el mapa del Ecuador y le vamos a ver que la sociedad tolita estuvo situada en lo que hoy conocemos como provincia de Esmeraldas. Y llegó también hasta una parte de Colombia y es también conocida como la cultura tolita tumbaco. Fue una sociedad que tuvo una agricultura especializada, cultivaron maíz, calabazas, yuca y también frijol. Pero unas nuevas lecturas, como yo les había comentado, pues nos permiten ver qué pasaba más allá y cómo la producción de estas representaciones o de figurillas nos va dando otro tipo de significados o nos va estableciendo también unas relaciones con el presente para poder hablar de qué pasaba en esa sociedad con respecto a los roles de género. Ya. Tenemos un primer acercamiento. Aquí nosotros hablamos de la sociedad tolita. Y aquí hay una vitrina justamente, yo les voy a invitar a que ustedes puedan observar, donde hay piezas, no solamente piezas de la cultura tolita, sino también hay piezas de la cultura chorrera y también de Jamacoaqui. Quisiera, por favor, que ustedes observen ahorita la pantalla y que ustedes pongan a consideración cuáles serían esas características principales para nosotros pensar que estamos hablando de representaciones femeninas. ¿Alguien que quiera participar? Bueno, las nuevas lecturas acerca de la iconografía nos dan ciertos puntos para nosotros poder entender que se trata de mujeres. ¿Por qué? Porque si ustedes observan en estas figuras, hay lecturas diversas. Para considerar que son mujeres, tenemos uno de los primeros elementos, al cual yo les voy a acercar una pieza solita, espero que se pueda, y es esta representación de faldas. Ese sería un primer elemento iconográfico en el cual nosotros estaríamos, se puede hablar de que hay representaciones femeninas por el uso de estas faldas, ya que a diferencia de los hombres, ellos utilizaban un taparrabo. Además, también es interesante resaltar que todas mantienen una misma posición hierática o estática.
es decir, que no están en movimiento, a diferencia asimismo de representaciones masculinas, que sí se encuentran en movimiento de danza, de ritos ceremoniales o de caza de animales. Hay dos representaciones en esta vitrina de Tolita, que es la primera que yo les estoy señalando, y que podría tratarse igual de una mujer joven, ya que tiene un collar en su cuello. Y además otra característica importante también es observar sus tocados. Los tocados son bastante simples, son como unas capuchas simples. Igual, en comparación a una pieza que les voy a enseñar, estos tocados de los hombres suelen ser más ataviados y suelen tener bastantes elementos. Les voy a enseñar una fotografía aquí. Esta es una fotografía donde se puede observar que el tocado es mucho más trabajado. Incluso también aquí lo que nos cuenta María Fernanda en su investigación es que estos tocados tenían cierta representación de animales, lo que nos lleva a pensar que se hablaría de un poder masculino dentro de la sociedad. Les voy a compartir nuevamente la pantalla del recorrido para poder Alex, ¿no logramos ver la foto que querías compartir? A ver. Ya. Aquí está una representación, no sé si ahora ya la pueden ver. Este es un tocado distinto. Es un tocado distinto. Si regresamos luego otra vez a ver las representaciones femeninas, vamos a ver que estos tocados eran capuchas simples, no tenían ninguna decoración. En el caso de los hombres se observa este tipo de tocados que son mucho más trabajados o elaborados, incluso a detalle. Y en muchos de los casos se considera que las representaciones masculinas fueron trabajadas de manera laboriosa. Es por eso que tienen bastantes ajuares o atavíos, a diferencia de las mujeres. Voy a ir otra vez al museo. Otro elemento también importante y característico es la representación del órgano reproductor o del órgano sexual femenino. En muchos de los casos, empezando desde Valdivia, Chorrera y Machalilla, bueno, en esta pieza, que pertenece igual a Chorrera, se observa aquí una representación muy clara de la vagina. Es decir, que estaríamos hablando que en el periodo formativo hay una gran presencia de la mujer, pero siempre en esta misma posición estática o jerárquica. Y en cambio, en el periodo de desarrollo regional, estas figuras que se elaboraron acerca de los hombres tienen algo en común y hay una representación del pene. Y este pene también va a representar, les voy a enseñar otra imagen que tengo por aquí, va a reafirmar el poder del hombre en esa sociedad. Por lo general, la mayoría de estas figuras masculinas tienden a tener los penes erectos. Por ejemplo, les vuelvo a la anterior fotografía y aquí pueden ver que hay esa representación del pene. Lo que nos lleva a pensar igual que en esta sociedad, como lo menciona María Fernanda Ubalde, se podía relacionar con los inicios de un patriarcado y empezar a entender los roles de género, porque en muchas de estas representaciones que las vamos a ver luego, miren, esta es otra representación de un hombre, igual con un tocado bastante elaborado, con representaciones de estos animales míticos, al contrario de las mujeres que es, miren, bastante simple. Aquí está un capuchón, muy simple. Ahora regresando otra vez al museo, también otra de los cuestionamientos también es entender que en el periodo de desarrollo regional, la mujer únicamente se vincularía con roles muy cercanos a la maternidad y al cuidado de los niños. Por eso existe una variedad de figuras en todas las culturas, no solo en Tolita, sino en otras culturas como Jamacoaque, donde se representa a la mujer con niños en brazos, muchas veces en estado de gestación. Y en cambio, si ustedes ven abajo, los hombres están realizando otro tipo de actividades mucho más fuertes que la mujer. Lo que nos lleva a pensar que estas representaciones se dan ya por un poder más fuerte que es el poder masculino. Muchas de las figuras, como les digo, de las mujeres están en esta posición hierática, y además algo también importante mencionar es que empieza también una reproducción con el trabajo y el uso de moldes, es decir, que se hacen estandarizadas en esa misma representación. Y muchas de ellas, voy a regresarles a una, para que ustedes la vean por aquí, por detrás,
se relacionaría con un objeto o un instrumento musical, que es una ocarina que pertenece a la cultura tolita. Entonces también hablaríamos de una cosificación de la mujer por estar relacionadas únicamente con ese tipo de actividades. Algo más interesante de mencionarles de estas investigaciones es que igual nosotros podemos entender estos roles de género que se van asignando y compararlos con el presente y empezar a abrir nuestro horizonte a que esto mismo que está sucediendo ahora en la actualidad acerca de los roles de género, también se lo podía ya ver en el Ecuador prehispánico con la representación de estas piezas que de una u otra manera nos van dejando un mensaje o una lectura acerca de la presencia de la mujer en esta sociedad. Otra característica igual importante es que en estas representaciones se puede identificar la edad de la mujer. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una mujer anciana y eso se le observa por las facciones que tiene. Voy a acercarle un poquito. Las facciones que tiene aquí en el rostro. Y otra vez, miren, otra vez se repite un capuchón simple, a diferencia de los hombres. Esta es una mujer anciana. Y en cambio, en otra representación, igual que la primera que les enseñé, estaríamos hablando de una mujer joven, incluso hasta por la posición de sus senos. En muchos de los casos, las mujeres jóvenes, como ustedes ven aquí, esta pieza, tienen el busto levantado. En cambio, las representaciones de mujeres ancianas, como la que les enseñé antes, tienen los senos caídos y en este caso ella se encuentra sentadita en un banco. Igual es importante recalcar que las mujeres en la cultura tolita tuvieron casi una nula participación en lo que se refiere a los ritos ceremoniales o a las celebraciones que se solían dar en esta sociedad. Las mujeres igual, como les digo, nunca van a estar en movimiento, son muy pocas representaciones las que se tiene que están haciendo una u otra actividad, pero aquí también hay ese cuestionamiento de empezar a ver que en el periodo formativo con la cultura Valdivia, Chorrera y Machalilla se dio una gran representación de mujeres, en cambio en este periodo empiezan a desaparecer y luego posteriormente en el periodo de integración ya desaparecerán. La posición de las manos también es importante recalcar, porque puede indicarnos igual que la edad que tiene. Aquí ven una posición de las manos distinta, bueno, es un poco similar a la que está acá. Bueno, a ver qué más les puedo contar. No sé qué ustedes piensan acerca de estas representaciones o de estas nuevas lecturas iconográficas que se dan, que nos amplía los horizontes a pensar que no siempre la arqueología nos puede dar una sola lectura o una sola interpretación, sino varias lecturas que podrían relacionarse con cosas del presente. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. No sé, igual si es que Mafer quisieras hacer una acotación a la exposición, ya que tenemos el privilegio de que nos acompañes aquí. Gracias, Alex. Estoy escuchando con mucha atención, pero la verdad es que lo estás haciendo perfectamente, así que no tengo nada que añadir. Muchas gracias, Mafer. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante, le escuchamos. Ay, gracias, mi nombre es Nelty Zapata, desde Colombia. Yo quería preguntar, esos arreglos que ellos tienen en su cabeza, a mí no sé, me representan realeza, como si tuvieran, y la iluminación, porque en muchas figuras que tenemos aquí en nuestros museos, la interpretación que le hemos dado es que representan la iluminación. ¿Podría ser? ¿Qué me dice? Podría ser, porque en estas piezas que les había indicado antes, donde hay esta representación de la mujer anciana, la catalogación que se les ha dado es de mujeres pensadoras o mujeres en actitud de pensamiento. Voy a tratar de acercarlo lo más que se pueda. Sí, Para que, sí. ay, perdón, pero a veces se me va de más del mouse. Ya. En estas dos representaciones de la cultura tolita, estas están consideradas o fueron catalogadas como mujeres pensadoras. Entonces, tal vez ahí podría pensarse también que tuvieron una cierta participación, pero fue casi nula. Y por el mismo hecho de los elementos decorativos que les acompaña cada una de ellas, pues podría tratarse, o sea, de esa participación, pero un poco ya invisibilizada. Porque aquí más en esta cultura se toma
la atribución al surgimiento de los hombres poderosos, que justifican su poder a través de los animales míticos, de los animales míticos y algunos animales que también con los que convivían en su sociedad, como los jaguares, el águila arpía, la zarigüeya. No sé si es que respondí a su Yo pregunta. podría añadir algo ahí, si puedo. Gracias. Bueno, yo lo que añadiría ahí, Nancy, y es como dijiste, no se escuchó muy bien la pregunta ya, pero creo que entendí que decías que el hecho de que existan tocados es una señalización como de una clase más alta, ¿verdad? Creo que dijiste nobleza, yo diría al menos una diferenciación social, ¿verdad? Y efectivamente yo creería que lo que están representando aquí no es a toda la población, ¿verdad? Sino más bien una clase alta y que tiene que ver con que toda la iconografía, esa es mi lectura por lo menos, en esta época está relacionada con unas sociedades jerarquizadas como no existían antes en la costa ecuatoriana. ¿Sí? Hay una jerarquización muy clara que está a su vez vinculada con unas relaciones económicas diferenciadas. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el desarrollo de la metalurgia. Entonces comienzan a haber grupos que empiezan a aprovechar más de ciertos recursos y especialmente de estos recursos pues de metales y empiezan a usarlos de manera diferenciada y esto conlleva la conformación de una clase alta, digamos aristocrática, con unos linajes que como ya dijo Alex, yo interpreto como que se están sustentando con ancestros míticos y lo interesante aquí es que si bien personajes masculinos y femeninos efectivamente tienen tocados, llama muchísimo la atención la diferencia entre los tocados masculinos y femeninos. Y probablemente esto tiene que ver con el inicio de una diferenciación de género, ¿no? Dentro de una jerarquía de género que pone por encima a los personajes masculinos. Esa es una lectura posible, ¿no? Ah, listo. Muchas gracias, María Fernanda. Quería enseñarles una fotografía igual de los moldes que estuvo en la exposición Diversos y que también es interesante, ¿no? Ver cómo el uso de moldes únicamente se da para estas representaciones femeninas, aunque también habría un cuestionamiento, porque como decía Maffer, alguna vez ella nos comentaba acerca de esta pieza, por ejemplo. Sí hay una lectura iconográfica de que las mujeres utilizaban una falda y que esta anatómicamente y con las características iconográficas tiene un taparrabo. Entonces aquí también entran otras lecturas que nos hacen entender otro tipo de participaciones o qué poderes asumieron las mujeres, o tal vez se trataba de una mujer que estaba utilizando un taparrabo. Entonces, eso es lo que nos facilitan estas nuevas lecturas que nos ha proporcionado Maffer. Pero en sí el uso de moldes también es estandarizado, no hay un detalle como en el tocado de los hombres, donde hay otras técnicas de pastillaje, otros tocados bastante cargados, que lo teníamos no solo en la Tolita, sino en todas las culturas que estuvieron en el periodo de desarrollo regional. Eso, ¿alguien tiene alguna otra pregunta tal vez? A mí me parece interesante y bueno, igual abro la pregunta para ver si alguien quiere como también reflexionar. Aquí Alex nos está mostrando cómo una cultura precolombina representaba a la mujer. Y yo me pregunto si es que todavía en la actualidad, en la contemporaneidad, cómo nos estamos representando las mujeres o cómo nos están representando las mujeres. No sé si alguien quiera unirse a esta reflexión. Pues Luisa, mira lo que yo observo, que estamos exactamente igual, no veo muchos cambios ahora, porque si vemos en los países que todavía existe monarquía, cómo se llenan de joyas y de atavíos y hasta las reinas con coronas, y como representando tenemos un mayor, ¿qué digo yo? Mayor linaje que los otros que de pronto vamos de jean, de tenis y camiseta. Uno todavía nota esa diferencia y entre nosotras las mujeres, cómo se representa la señora que nos ayuda en los oficios de la casa y cómo estamos nosotras llenas de atavíos y con la misma actitud. Creo que
la diferencia de cómo están ellos y cómo nosotros en este momento nos representamos, creo que es la misma intención. Se te escucha un poquito lejos. Sí, yo también creo que, igual sí creo que también hemos cambiado y creo que también a lo largo de la historia las mujeres también nos hemos puesto a pensar y a reflexionar inclusive a luchar para que no nos representen de una sola manera, solamente asociada con la maternidad o con los cuidados en casa o como objetos. Y sí creo que ha habido un cambio. A mí me gusta muchísimo también pensar como en esta imagen. Nosotros aquí en Ecuador tuvimos recientemente unas marchas en octubre. Y no sé si para las personas ecuatorianas que están aquí presentes recuerdan esa imagen de esta mujer indígena con un tapabocas en medio de los gases lacrimógenos y luchando, ¿no? Entonces yo creo que y se volvió viral, hicieron stencils también de esto, una fotografía muy hermosa y muy poderosa para a mi manera de ver. Y sí creo que ha ido cambiando también el cómo nos representamos y cómo representamos a los otros. Aquí vemos que María Fernanda nos manda un chat que dice, yo añadiría otra cosa, depende mucho del tipo de sociedad y hay coincidencias entre las sociedades más totalitarias y la intención de uniformizar a las mujeres. Sí, claro. Yo creo que no podemos igual hacer una generalización porque, porque, claro, cada cultura igual tiene como una manera también de concebir los roles. Hablo un poquito como también desde mi posición y mi manera de ver como colombiana, mestiza y residente en el Ecuador. No sé si alguien más quisiera aportar también como esta reflexión o si tiene también otra imagen en la que consideran o que se repite la misma representación o que tal vez tenemos un cambio en la representación de las mujeres. Sí, Luz, sabes, también había que acotar lo que en la investigación de María Fernanda ella lo menciona, ¿no? Que este también sería el inicio del patriarcado. Y claro, y en algún artículo que ella también tuvo la gentileza de compartirme, también hacía esta reflexión sobre lo que ahora nosotros estamos viviendo en pandemia y cómo todas esas tareas también se nos han cargado. Entonces, de una u otra manera, vuelves a ver que las mujeres también tienen una doble tarea y también estás asignada a ese rol, porque aparte del teletrabajo tienes que encargarte todavía de los niños o preparar los alimentos para que ellos se sirvan. Entonces, eso también de una u otra manera sería importante analizarlo. Entonces, cómo desde estas culturas inicia, podría ser el comienzo del patriarcado y como ella lo menciona igual con la investigación, menciona a Engels, en esta cultura también ya sería la familia como propiedad privada. Yo añadiría una cosa ahí, Alex, al respecto de esto que me parece bien importante, justo con lo que estás mencionando de la pandemia, de el cuidado, ¿no es cierto?, en la familia, y cómo es tan interesante que hasta antes de la sociedad tolita no hay realmente muchas representaciones de maternidad, aunque la gran mayoría de las figuras son femeninas, en Valdivia, en Machalilla, en Chorrera, pero casi no ves figuras de maternidad ni de embarazo, y en cambio, aquí donde está Tolita, y también las otras sociedades del desarrollo regional, hay muchísimas mujeres embarazadas, muchísimas mujeres dando de lactar, ¿verdad?, amamantando a sus hijos, y de alguna manera a mí me parece que esto es como un discurso, ¿no es cierto?, ideológico para un poco enfatizar una idea de que ese es el papel de la mujer. Y casi el único papel de la mujer, además, porque sí, como dice Nel, sí, a veces están en meditación, están pensando, pero casi siempre están como inactivas, ¿no es cierto? Y también tratan de dar la imagen, me parece a mí, como que la maternidad fuera una cosa inactiva, ¿ya? Y las que tenemos hijos, yo tengo una hija pequeña también, por Dios, o sea, nunca paramos, no hay inactividad, ¿no? Entonces me parece que hay como una intención de vincular lo femenino con la maternidad y con una exclusividad de dedicación que de alguna manera hasta hoy sigue siendo un problema, ¿no? Que se ha agudizado en esta época de pandemia,
pero que también hay muchas críticas, por ejemplo, desde la sociología hay un trabajo muy bueno de Sharon Heiss, se llama sobre la maternidad intensiva como trampa del capitalismo, donde esta socióloga propone, una socióloga norteamericana, que es como una trampa para las mujeres que se exige esta dedicación absoluta a la maternidad por un lado, pero por otro lado, el capitalismo exige a todos los individuos que sean productivos, ¿no es cierto? Que logren el éxito a través de su trabajo. Y entonces esta contradicción es una contradicción patriarcal que impide a las mujeres salir adelante y cumplir. O sea, estás condenada a que sea imposible cumplir si quieres ser madre, ¿no? Y ahí está un poco el conflicto y la dicotomía, eso quería añadir. Muchas gracias, Mafer, igual por todos tus aportes. Igual siempre es un gusto, como te digo, para mí un privilegio que me hayas acompañado en esta mediación. Siempre se aprende algo nuevo contigo y además estas nuevas lecturas a nosotros también nos abren horizontes para pensar, ¿no? En por qué se dieron estas representaciones y cuál es el mensaje también que nos quieren transmitir a través de haber realizado estas figuras solamente en esas representaciones, como tú mencionas, de maternidad y de embarazo que se repiten más que todo, algunas, bueno, en la cultura de Hamacoa, que hay esa mayoría de representaciones. Aquí había, me parece que aquí en esta vitrina hay dos, aparte de Tolita, hay dos que están igual con niños de embarazos. Entonces, eso es lo que he podido analizar de tus investigaciones, de lo que gentilmente nos has compartido, igual tu conocimiento y tu trabajo. Y lo que hemos nosotros también como mediadores puesto en salas es la discusión, ¿no? de los roles de género. ¿Quién hace qué y por qué lo hace? Y si todavía estas desigualdades siguen vigentes en el presente y en nuestra vida cotidiana. Y yo creo que ahí también había que agregar no solamente el que hacen, sino también quién lo hace, ¿no? Porque, bueno, no tenemos conocimiento de quiénes hicieron las piezas en la época precolombina, pero ya después a lo largo de la historia del arte ya empezamos a tener como autores, ¿no? Y entonces, ¿quién es ese autor que nos representa? Es un autor, un artista, igual hombre, mestizo, o es una mujer, pero una mujer con privilegios o sin privilegios. No sé, hay un montón de preguntas también en el quién nos representa. Yo también te quería agradecer muchísimo, María Fernanda, y no sé si es posible que nos puedas compartir en el chat este texto de esta socióloga que nos estabas hablando. A mí me interesa muchísimo el tema y también, no sé si a mí me gustan mucho los memes, pero un poco con respecto a lo que tú estabas hablando, recientemente salió un mail como de un meme que salió de como el crecimiento profesional de los hombres versus el crecimiento profesional de las mujeres, ¿no? Y entonces era casi como una carrera de obstáculos de las mujeres, no sé si lo tienen presente, desafortunadamente no lo tengo aquí, pero escuchándote ahorita, María Fernanda, se me vino de una el meme, también como de esta dificultad a veces como del crecimiento personal también profesional, y entonces es una mujer como tratando de llegar como a una meta o hasta el trabajo y mientras tanto le está dando leche al hijo, cocinando, ¿no? Como atendiendo un montón de cosas, mientras que el hombre digamos como que tenía esa manera también de llegar un poco más sin tantos obstáculos. No sé si alguien más quisiera agregar, que es chévere que podamos tener también a personas de Honduras, a personas de Colombia en estos recorridos. Son pequeños recorridos, lo que estamos tratando de hacer todos los jueves es escoger un par de piecitas. En este mes nos vamos a enfocar muchísimo en la representación de las mujeres en las distintas culturas y periodos históricos. Entonces, el próximo jueves vamos a hablar de la representación de las mujeres en la colonia. No sé si alguien más quisiera aportar algo o si nos quiera como comentar algo como de su trabajo o porque les llamó la atención también este recorrido. Estamos un poco tímidos. Bueno,
Nuevamente, muchísimas gracias. Esperamos poder volvernos a encontrarnos. Estamos igual haciendo recorridos también privados, entonces si ustedes quieren de pronto con sus grupos, ya sea para las personas en otros países o sus grupos de estudiantes o su familia, igual pueden hacer las reservas a través de nuestro mail, que es educacion.muna@culturaypatrimonio.gov.es. No sé, Alex, si nos puedes ayudar escribiendo esto en el chat para que la gente nos pueda escribir si es que quieren hacer como una reserva. Igual todos los jueves vamos a estar transmitiendo en vivo. Esta vez no pudimos hacerlo, pero todos los jueves vamos a estar transmitiendo en vivo, y si no, si quieren como un recorrido como más personalizado y más privado, lo pueden reservar. Nuevamente, muchísimas gracias por todo por su tiempo, por su puntualidad, y bueno, esperamos vernos en una próxima reunión.